día nos dijo un cliente muy preocupado que en su empresa estaban perdiendo su identidad. ¿Nos estaríamos acostumbrando despacito al aislamiento? ¿Estábamos dispuestos a dejar de compartir ideas? Esas que te hacen vibrar, que te hacen pensar. No. Lava es un espacio abierto en donde conviven las ideas y está pensado en las personas. Una persona que la está rompiendo tendrá 20 minutos para hablar de un tema del cual es experto. Un formato dinámico con 4 voces en un mismo lugar. 20 minutos son suficientes para charlar, aprender, dialogar. O cambiar el mundo. Personas se han enamorado en 20 minutos. 20 minutos son suficientes para cambiarte el chip. Y sembrar la semilla del cambio. Así son las ideas. Esto es lo que nos ha movido desde el inicio, que las ideas se propaguen para que reviva esa lava que hay dentro de ti. 2 años y por aquí han pasado artistas, empresarios, académicos, libres pensadores, luchadores sociales, sobre todo personas que la están rompiendo, ideas que la están rompiendo. Hemos alcanzado más de 400,000 mexicanos en redes sociales y en eventos empresariales. Hoy en día, más de 20 patrocinadores han confiado en Voces Lava. Y este año tocaremos nuevas ciudades, nuevas voces, nuevas personas que se resisten a convertirse en simples pantallas. Y donde sea que haya personas, ahí estará Voces Lava, para expandir la conversación. En Baelmex somos asesores financieros. Nos dedicamos a proteger los portafolios y las inversiones de nuestros clientes, que estamos buscando diversificar la posición financiera. No todo puede estar en inmuebles, no todo puede estar en deuda, no todo puede estar en acciones. Lo que estamos buscando es proteger y diversificar tus inversiones. ¿A través de qué? Métodos de deuda, divisas, acciones, incluso otro tipo de inversiones inmobiliarias. Lo que estamos buscando es proteger tu portafolio de negocios y sobre todo blindarlo para que tengas una posición financiera mucho mejor. Les voy a platicar una pequeña historia sobre mi vida, a la que titulamos Mi primer no puedo. Pero antes de comenzar, les quiero platicar un poco sobre mi familia. Mi papá Poncho es trabajador, me dedica tiempo para jugar y le encanta, pero le encanta ver películas y series, literal. No hay película o serie que él no haya visto. Mi mamá Betty es muy sociable, amigable, tiene muchas amigas y es poco tolerante con la sociedad. Llega a la casa y lo único que quiere hacer es barrer y trapear. Mi hermana Valentina es valiente, juguetona y un poco inquieta la chiquilla, pero bueno. Yo soy Camila, soy responsable, perfeccionista y la niña de los plumones. En conclusión, soy una niña afortunada. Vivo con mis papás y me apoyan en todo lo que me propongo. Pero no por eso me dejan las cosas fáciles y me dejan hacer lo que yo quiera. En esta historia, así fue el caso. Mis papás siempre están muy pendientes de las redes sociales de Zapopan. Entonces, un día mi mamá me comenta que se abrió una convocatoria llamada Reto Kids. El programa Reto Kids está dirigido a niñas y niños y su propósito es incentivar la creatividad e innovación por medio de la capacitación y programas diseñados para despertar nuestro interés por el emprendimiento. Por lo tanto, acepto, pensando que nada más iba a ir a jugar y armar robots, sin imaginarme que iba a ser un gran parteaguas en mi corta vida. Empiezo a asistir a clases presenciales, pero adivinen qué, llegó la pandemia y como en todos los lugares, todo comenzó a ser en línea, sin excepción Reto Kids. Entonces nos empezaron a dejar tarea por semana, pero las innumerables tareas que dejaban los maestros del colegio, más las tareas de Reto Kids,
se me hacía muy pesado. Un día mi mamá me recordó que no había hecho la tarea de Reto Kids y yo le dije, ay mamá, ya sácame de Reto Kids y me aburre, nada más hago tarea. Y mamá me dijo una frase que hasta ahorita es mi guía. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Entonces no me rendí y seguí haciendo las tareas, que al final no fueron tan difíciles. Lo difícil vendría después. Tenía que aprenderme un pitch de 3 minutos. Para mí, 3 minutos era una eternidad. Yo jamás había hablado enfrente de tantas personas. Ya me había arreglado, ya me había cambiado, ya estaba 15 minutos antes ahí sentadita, esperando que me mandaran el link. Pero adivinen qué, se fue el internet. Pues corre a la casa de mi abuelita a conectarme. Me conecto y todo. Y los jueces no me escuchaban. Estaba mal el Zoom, yo qué sé. Entonces, en lo que le picaban a todo, yo nada más volteaba a ver a mis papás y me decían, tranquila, tranquila, se va a solucionar. Y yo, ay. Entonces, bueno, nos logramos conectar y se solucionó, como dijeron mis papás. Y no solo eso, unos días después, cuando anunciaron los resultados, gané el primer lugar. Entonces, me di cuenta que puedo enfrentar mis no puedo con trabajo, esfuerzo y constancia. Y eso no es todo. Reto Kids me trajo muchísimas oportunidades. Unas de ellas fueron conocer al presidente municipal de Zapopan, ahora de Guadalajara, dar una entrevista para Televisa, salir en el periódico, estar aquí y enfrentar mis miedos a hablar en público. Cuando me invitaron a participar aquí, hice saber los no puedo de algunas personas y se los quiero compartir. Mi primo Alonso me dijo que para él era más fácil pedir ayuda. ¿Ustedes son de los que piden a todo ayuda? Isis es una persona que quiero mucho. A ella le daba mucho miedo hablar en público y ahora se dedica a eso. Y ella me dijo que algo que ella hizo fue programar su cerebro. Y yo le pregunté que cómo lo programó. Ella me dijo que cuando nosotros decimos que no podemos, nuestro cerebro se programa para no poder. En cambio, si digo que sí puedo, el cerebro se programa para sí poder. ¿Cómo ustedes? ¿A qué programan su mente? ¿Cómo la programan? Lore quería estudiar, pero ella vivía en un pueblo lejano de la ciudad. Y para estudiar tenía que venir a la ciudad sola, porque su familia pues vive en el pueblo. Entonces, ella me dijo que lo que ella le ayudó a no rendirse fue pensar que si otros ya lo habían logrado, ¿por qué ella no? Entonces, ¿ustedes han querido lograr algo que ya otros han logrado? Y por último, mi tía Cristi. Ella me dijo algo totalmente diferente a todos los demás. Ella me dijo que hay que aprender a decir no puedo y que no tenemos que adquirir compromisos que no vamos a poder cumplir. ¿Ustedes son de los que dicen a todo, sí puedo, y se terminan arrepintiendo? ¿Cómo les va con eso? Ahora, yo les quiero platicar mi aprendizaje. Cuando estaba entrevistando a las personas, me di cuenta que mi no puedo era pequeño a comparación de los de ellos y que mi no puedo era fácil de lograr y que hay no puedos más retantes que los míos. Para finalizar, les quiero
compartir que antes de entrar a Reto Kids y estar aquí con ustedes, pensaba que solo la voz de los adultos contaba, que solo la voz de los niños, de los adultos, podía cambiar a México. Pero estando aquí con ustedes y en Reto Kids, me di cuenta que los niños también podemos alzar la voz y que también podemos ser vencedores. Gracias. Reto Zapopan es un programa de acompañamiento a proyectos de alto impacto, en donde de la mano de los mejores consultores damos acompañamiento legal, en operaciones, finanzas, marketing a tu proyecto. En la Dirección de Emprendimiento de Gobierno de Zapopan tenemos diversos programas dirigidos a emprendedores, empresarios, makers y creativos. Si tienes un proyecto de emprendimiento o una empresa, vente a emprender con nosotros a Zapopan. Te ofrecemos capacitación, consultoría, mentoría, un espacio físico para que puedas desarrollar tu proyecto dentro del municipio de Zapopan. Buscamos crear alianzas con instituciones, iniciativa privada y sociedad civil organizada para poder sumar esfuerzos y crear un impacto mucho mayor. Recuerda que Reto Zapopan es una convocatoria abierta a nivel internacional. Nuestra página de internet es retozapopan.com.mx y nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Reto Zapopan Oficial. Bueno, el montañismo, ¿sí me escuchan bien? Sí, ¿no? El montañismo es un deporte que no es de competencia. Es un deporte que implica mucha técnica, implica una preparación mental y obviamente pues el reto es llegar a la cumbre de cualquier montaña. Para nosotros como montañistas, pues el desafío es vencer nuestros miedos, que el miedo pues, es un tema que toca lo más profundo de las emociones. Y sobre todo superar las adversidades que se presentan en cada montaña. Y ahí es donde la pregunta más importante sería, ¿qué es lo que mueve a un montañista a llegar a su cumbre, ¿no? ¿Cuál es el sentido de escalar una montaña? Para nosotros ese sentido implica recorrer un camino, implica ir día a día superando pues, estas adversidades, superando nuestros límites para poder postrarnos en lo más alto de cada una de las montañas. Y entonces, bueno, aquí es donde me voy a iniciar cómo empezamos en este mundo de escalar montañas. Nosotros, tanto Rodrigo como su servidor, a los 15 años, en el Club Alpino del Instituto de Ciencias, fundado por un sacerdote jesuita, el padre Luis Hernández Prieto, iniciamos en el CAIC. El CAIC es un grupo pues, de chavos de 13, 15, 20 años, que es básicamente un club de excursionismo, donde empezamos a hacer todo lo que son campamentos, subir cerros cerca de Guadalajara, el Nevado de Colima, que ya tiene 4.200 metros, el Iztaccíhuatl, el Pico de Orizaba, que es la montaña más alta de México, y posterior a eso tuvimos la oportunidad de escalar algunas montañas en Estados Unidos y Canadá, como el Mont Rainier, en las Rocallosas, la Tabasca, Grand Teton, etc. Y bueno, este momento para nosotros fue clave porque ahí fue donde se sembró la semilla de la pasión. Y la pasión es ese ingrediente que nos lleva a lograr retos o a superar adversidades que si no la tuviéramos o si no estuviéramos inmersos en ese gusto o en esa actividad, pues no lo lograríamos, porque es ese motor, ¿no? Que cuando algo no funciona o se atora o hay algo que se complica, la pasión cuando se tiene se logra superar. Y bueno, a los 18 años escalé mi primer montaña fuera de lo que serían excursiones pues, relativamente más sencillas. Sería mi primera expedición, el Monte McKinley. El Monte McKinley está a 200 kilómetros del Círculo Polar Ártico. Y para mí en Alaska, y para mí fue pues, el momento donde decidí pues, que esto era lo que me llenaba y seguiría pues, muchos años practicándolo. Bueno, igual que Alejandro, también a los 19 años me invitó un amigo del CAIC a mi primera expedición. Desafortunadamente esta fue una tragedia terrible. Fuimos a una montaña que se llama el San Elías,
está en la frontera de Alaska con Yukon, el territorio de Canadá. Y íbamos 5 amigos escalando padrísimo. Todo esto que comenta Alejandro de la pasión, etcétera. Pero se puso muy mal el clima, llegó una tormenta, cayó una avalancha encima de nosotros, nos dejó sepultados. Después de muchísimas complicaciones logramos salir, pero no encontramos a uno de ellos y murió. Para el descenso estuvieron muchos días de la misma tormenta, finalmente cesó, fuimos rescatados, regresamos a Guadalajara. Pues fue un trauma, ¿no? A los 19 años. Pero 2 años después, siguiendo con esto de las pulsaciones de la pasión, que es muy fuerte, y con muchas complejidades con los papás, obviamente, con los permisos, con el financiamiento que todo esto implica, logramos regresar nuevamente a Alaska, un lugar privilegiado de montañismo, y juntos pudimos volver a escalar montañas y llegar a la cima, y fue una conquista muy importante de lo que había sucedido. Después de esto, seguimos adelante y dimos un paso hacia adelante y nos fuimos al Himalaya, ¿no? La cordillera que está entre China, Nepal, India, Pakistán, Bután. Escogimos una montaña que se llama el Pumori, 7.161 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, fue una experiencia extraordinaria, desde llegar a Nepal y la cultura budista, la comida, la religión, el paisaje, la gente, los sherpas, la alegría de la naturaleza impresionante. Una ascensión bastante compleja en la que también logramos alcanzar la cumbre. Y bueno, pues estábamos muy motivados y el 11 de septiembre del 2001 estábamos en una conferencia de prensa para anunciar nuestra siguiente expedición a Pakistán, pero pues obviamente que lo sucedido y lo acontecido nos lo impidió. Pero bueno, encontramos otra salida porque fuimos al Aconcagua, que es la montaña más alta del continente americano o de Sudamérica, está en Argentina, 6.950 metros sobre el nivel del mar. Tuvimos la oportunidad de invitar a muchos compañeros, amigos y varias amigas por primera vez en expediciones de nuestro grupo. Y bueno, de los 11 que fuimos, 10 logramos llegar a la cima. Entonces, verdaderamente que fue un periodo de muchas cimas, de muchos éxitos, de dar nuestro mejor esfuerzo, de aprender y de crecer en lo que más nos gustaba. Rodrigo mencionó por ahí que escalamos el Pumori. El Pumori en el Himalaya tenía la virtud para nosotros de estar enfrente de la montaña más alta del mundo, el Everest. Entonces, en ese momento, el estar escalando o el haber estado escalando durante un mes enfrente de las montañas más altas del mundo, pues para nosotros era la expectativa de poder algún día tener la oportunidad de estar ahí, ¿no? Y me voy a regresar, cuando teníamos 15 años, solo pensar en poder escalar una montaña de 8,000 metros, pues era pensar cómo ir a Marte. O sea, era algo imposible y que no tendría sentido en ese momento. Pero años después se nos dio la oportunidad y tuvimos, después de la Aconcagua, la fortuna de poder hacer un grupo, lo denominamos Desafío 8000, cuyo objetivo era escalar pues, la montaña más alta del mundo y ser los primeros jaliscienses. Para lograr esto, nuestro primer paso era pues, escalar una montaña de 8,000 metros, ¿no? En el mundo existen solamente 14 montañas que tienen esa altura, todas en el Himalaya, en la cordillera del Himalaya. Elegimos el Shishapangma. El Shishapangma es la 14ª de ellas. ¿Y por qué lo hicimos así? Porque realmente nosotros creemos firmemente en el proceso. Y el proceso es la parte que te lleva a lograr pues, esas cumbres, ¿no? Tan anheladas. Y salimos rumbo a lo que sería Tíbet. Esta montaña está en Tíbet. Logramos poner toda la infraestructura en la montaña, los campamentos, nos aclimatamos. Ya estábamos de alguna manera preparados, fortalecidos para llegar a la cumbre. Y a los 7,000 metros, intentando la cumbre, nos tocó una tormenta muy fuerte que duraría 6 días. Fue una tormenta donde cayó una cantidad impresionante de nieve, se nos sacaron los recursos. Lejos de estar pensando en llegar a la cima, tuvimos que descender. Y el hecho de descender al campamento base y regresar a Guadalajara, pues para nosotros implicó un fracaso, ¿no? Era pues un momento complicado porque pues, era nuestra montaña de preparación y no regresar con la cumbre pues, era algo importante porque teníamos patrocinadores y teníamos un compromiso y era parte del proceso del Everest.
Entonces, en ese momento, la decisión más importante para nosotros fue proseguir o seguir con el proyecto de escalar el Everest o no. Y fue un momento difícil porque finalmente el fracaso, pensar en el fracaso o ir al Everest viniendo de algo que no logramos, pues toca lo más hondo, ¿no? de la parte humana. Y el fracaso hace eso, humaniza, te pone los pies en la tierra. Y la verdad es que el hecho de no darte la oportunidad de volverlo a intentar, creo que es peor, porque al final de cuentas, pues te quedas en una zona de confort, te quedas en una zona de control, donde controlas todo, y pues tienes que salirte de ahí, ¿no? Tienes que salirte de esa zona para poder lograrlo. Y entonces, de esta manera, seguimos con nuestro objetivo del Everest, y bueno, salimos en el 2003 rumbo a la montaña, escalar la montaña. Queríamos ir 4 y nada más conseguimos patrocinadores para ir 2, por lo mismo, por lo complejo, porque financiar la expedición es el primer Everest, ¿no? Y desafortunadamente ahí se limitan muchos intentos. Pues la montaña más alta del mundo, estábamos ahí enfrente, empezamos a escalar, a hacer todo este proceso de subir y bajar para aclimatarnos, que es lo más importante, porque entre más alto hay menor presión y hay menor cantidad de moléculas, que se traduce que hay menor oxígeno, y verdaderamente esa es la adversidad número 1 por encima de la nieve, del hielo, de las pendientes y de todo lo demás que tampoco pasa a segundo plano, ¿verdad? Como mencioné antes, en este deporte pues se arriesga la vida. Yo recuerdo que hay muchos momentos, he vivido muchos momentos en los que estoy en una pared de hielo y de repente descansamos un rato o hay un reposo y la mente de repente, por lo débil que vas o por el esfuerzo que estás brindando, te traiciona, la mente te traiciona y de repente, sin querer, a mí me sucede que de repente veo cómo me caigo, reboto ahí abajo y 300 metros allá caigo todo chueco y mis huesos están en 50,000 pedazos y me estoy ahogando de sangre y despidiendo y me doy cuenta que nada de eso ha sucedido, ¿no? Que todo está bien, que estoy haciendo lo correcto, que yo sé hacer eso y soy bueno para escalar y que nada está mal. Y entonces todo esto son retos y son desafíos y son situaciones que te llevan a encontrar tus límites. Cuando uno llega a uno de sus propios límites, da miedo. Y a los alpinistas nos da miedo también, aunque hacemos esto seguido. El seguir adelante con todo y miedo es la única forma de seguir. Porque si tú alcanzas tus límites y le tienes tanto respeto al miedo, pues nunca los vas a hacer más grandes. Y siempre te vas a limitar, valga la redundancia, a lo que siempre has creído, ¿no? Mucho de esto es lo que vivimos en el Everest. Y finalmente, después de muchos días y de muchas etapas, empezamos el primer ataque a la cumbre. Y bueno, estos ataques de cumbre normalmente son muy limitados porque la temporada en el Everest termina en mayo. Son pocos los días que se puede llegar a la cima de la montaña. La velocidad del viento, para que se den una idea, va hasta los 200 kilómetros por hora y a temperaturas de menos 50, menos 60 grados en la cumbre de la montaña. Entonces, hicimos nuestro primer intento, fue un intento fallido. Regresamos desde el segundo campamento, fue un intento más bien para activarnos del campamento base, no perder la aclimatación. Regresamos al campamento base y nuestro segundo intento para nosotros era el definitivo. Ya estábamos terminando la temporada, ya era finales de mayo, mediados finales de mayo, y entonces llegamos hasta el campamento 4. El campamento 4 está a 8,000 metros de altura. 8,000 metros de altura es la altura a la que ya vuelan los aviones. Se le denomina zona de la muerte por la poca, digamos, el poco oxígeno que hay a esa altura, valga la redundancia, y el cuerpo empieza a deteriorarse de manera constante y progresiva, sin poder recuperarse. Entonces, el objetivo es pasar muy poco tiempo arriba de los 8,000 metros y poder llegar a la cumbre y regresar de manera muy rápida. Nosotros, ese día que llegamos a los 8,000, iniciamos en la noche nuestro segundo intento. Fue pues, un momento difícil porque nunca habíamos estado arriba de esa altura, por arriba de esa altura, y llegando a los 8,500 metros,
en lo que se denomina el balcón, en el Everest, empieza a empeorar el clima, empieza a aumentar el viento, empieza a ponerse más frío, mucho más frío, de menos 30 grados, menos 40 grados, y entonces es un momento para nosotros que empezamos a entrar en crisis. ¿Por qué? Porque ya no controlábamos, si de por sí no se controla pues, todas las variables, ahora menos, ¿no? Porque la incertidumbre empezó a crecer. Entonces decidimos permanecer a esa altura para ver si mejoraba el viento, para ver si disminuía o mejoraba el clima. Y estuvimos 40 minutos a las 3 de la mañana sentados en medio de la montaña, en medio de la inmensidad, y no mejoró. Entonces decidimos regresar, retroceder al campamento 4, y mentalmente cuando uno le sucede eso, cuando ya estábamos a 350 metros de la cumbre, llevábamos 2 años preparando esta expedición, casi 70 días en la montaña, una cantidad importante de patrocinadores. Entonces, tener que retroceder, pues no sé si es una virtud, pero la realidad es que cuesta, ¿no? O sea, cuesta muchísimo. Llegamos al campamento 4, en el campamento 4 regresamos hasta el campamento 2, y bueno, en el campamento 2 las circunstancias fueron cambiando. Ya amanecimos en ese campamento desgastados físicamente, ya habíamos hecho un intento hasta los 8.500 metros, y bueno, ahí la pregunta obligada para nosotros, después de haber perdido el sentido y preguntarnos si éramos realmente capaces de escalar una montaña de 8.000 metros, y si era realmente lo que nos apasionaba, si deberíamos de estar ahí, pues la pregunta obligada era seguir o no seguir, ¿no? O sea, volverlo a intentar o no. Y bueno, vimos que se regresaron muchas expediciones hasta el base y hasta su casa, y había por allí unos tanques de oxígeno que ellos dejaban medio a la mitad, y pues nosotros, como buenos buscadores de recursos, entre otras cosas, empezamos a planear no rendirnos, y tendríamos que cargar más y llevar, en lugar de 2 tanques llenos, pues llevar a lo mejor 4 o 5 a la mitad. Y empezamos a planear un tercer intento que nos motivaba mucho, pero luego la frustración, la desilusión y las circunstancias pues también nos volvía a panicar la realidad que vivíamos, ¿no? Llega del campamento base por radios un mensaje que nos dicen, oigan, sus amigos, sus patrocinadores, sus familiares les mandan un mensaje que lo vuelvan a intentar, que lo van a lograr. Yo la verdad pensaba que iba a decir, oye, dicen que se regresen, que ya no anden con estas ondas, ¿no? Pero pues eso nos motivó mucho, nos dio muchísima fe, muchísima confianza, empuje, determinación, y nos dio una claridad que les queremos compartir, de que nosotros en ese tercer intento ya no estábamos determinados en llegar al objetivo principal, que es la cima y la punta y la parte más alta, ¿no? Nosotros ya habíamos cambiado eso por lograr la cima del día. Si mañana podemos ir al campamento 3, en un campamento que ya hemos estado 3-5 veces, ya conocemos, hemos dormido allí, pero si mañana podemos volver al campamento 3 en un tercer intento, pues va a valer la pena, hay que hacerlo, ¿no? Hasta allí. Al día siguiente, pues el clima empieza a mejorar un poquito, dan ganas como hasta de patear las piedras. Pues si hoy podemos ir al campamento 4 otra vez, pues en un tercer intento va a merecer nuestro esfuerzo. Y llegamos al campamento 4 y empieza todo a mejorar. Y la cima del día, y si mañana podemos hacer otro intento, y volver al balcón a 8.500, donde ya habíamos estado 6 días antes, bueno, pues, y así nos lo fuimos llevando hasta que finalmente tuvimos esta dicha y este privilegio de llegar a la cima más alta del mundo, 12 minutos, y un estado de ánimo extraordinario, ¿no? Y bueno, con esta mentalidad de lograr cada día un objetivo y no estar pensando al final del día en el objetivo principal, como comenta Rodrigo, llegamos a la cumbre y pues la verdad es que fue un momento pues, de mucha dicha, ¿no? de muchísima satisfacción y de compartirlo pues, con todos aquellos que estuvieron presentes durante tantos años con nosotros en el montañismo.
Creo que fue pues un momento de llegar a la cumbre importantísimo para todos. Y la realidad es que la cumbre del Everest pues es una cumbre que no tiene físicamente nada, ¿no? O sea, la cumbre del Everest es como cualquier otra montaña. Es como la cumbre del Nevado de Colima, es como la cumbre del Pumori, del McKinley, de la Aconcagua, todas las montañas que estuvimos antes. Y lo verdadero trascendente, o lo que tiene pues esa esencia de poder escalar una montaña, y me voy a regresar al sentido de por qué escalamos una montaña, pues es el motivo por el que estuvimos ahí. Es ese camino que recorrimos, son esas adversidades que tuvimos que pasar, son esos fracasos que vivimos, y pues todo ese miedo y límites que tuvimos que vencer para poder estar en lo más alto. Y ahí es donde verdaderamente pues está el valor. Está el valor de poder pararnos enfrente pues, de la cumbre más alta del mundo, ¿no? Ahora bien, esta plática que fue un poco cronológica de nuestra experiencia, la verdad es que les hemos mezclado éxitos y fracasos, cumbres y regresos, experiencias positivas y negativas, amén de que descanse en paz Feillo, nuestro amigo, y que esté con Dios. El título de nuestra plática del día de hoy se llama como una máxima del montañismo, algo verdaderamente trascendente en este deporte, y dice así: la cumbre es opcional, pero regresar es obligatorio. ¿Sí? ¿Cómo poder balancear la fe, el empuje, la perseverancia, las virtudes, con el miedo, que es bueno, que te despierta, con la realidad, que es lo más importante hoy, con las adversidades, que son las que nos imponen límites, con sabernos capaces y demostrárnoslo, o ser maduros y sabios para poder decir hasta aquí y me regreso, ¿no? ¿Cómo poder balancear tanta adrenalina y gasto, inversión, con regresar es obligatorio y lo voy a hacer para tener una oportunidad en el futuro, ¿no? Entonces, quisiera preguntarles si ustedes el día de hoy en sus proyectos, en sus sueños, en sus retos, en lo que están trabajando día a día, se encuentran cerca o se encuentran en el camino, tienen la determinación y la claridad que los va a llevar a la cumbre, o quizá sin pena, sin problema, sin nada, tenemos ya señales que nos dicen que a lo mejor hoy tenemos que regresar, pero que así sea para volverlo a intentar. Para terminar la plática, como decía Alejandro hace ratito, que lo más valioso es el camino recorrido, que es como la felicidad que nutre nuestras almas y nuestros espíritus. Alejandro va a terminar con una frase muy importante, que es algo de lo más valioso del montañismo. Espero que les haya gustado. Y bueno, Sir Edmund Hillary, que fue el primer montañista en escalar el Everest junto con el Sherpa Norway Tenzing, su frase pues, más trascendente que tiene es: no es la montaña la que conquistamos, ¿no? Sino a nosotros mismos. Y esta frase es importantísima para nosotros porque realmente el valor de escalar una montaña no es per se la montaña, sino está dentro de nosotros. Y nosotros creemos pues, que todos los que estamos aquí tenemos una montaña en nuestras vidas, en nuestra vida por escalar. O sea, las verdaderas montañas están dentro de nosotros. Aunque no seamos montañistas, seguramente tenemos caminos, tenemos lugares que tenemos miedos que vencer, tenemos límites que traspasar, tenemos aristas que sortear en nuestras vidas, y la pandemia pues, nos ha retado a ello. O sea, la pandemia ha sido un tema muy difícil que nos ha retado como sociedad a lograrlo. Y no tenemos que vencernos, tenemos que superar estos miedos para poder vencer nuestros límites. Y bueno, hasta aquí queda nuestra plática. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Gerardo Pocovi. Yo hace 6 años empecé justo en el alpinismo. Los había escuchado de nombre, no sabía que iban a estar aquí sinceramente el día de hoy, y la verdad creo que
el haber escuchado de un par de leyendas por ahí. La verdad es que es un honor estar aquí. Yo a finales de noviembre, principios de diciembre planeo subir el pico, entonces mi pregunta va más a, yo ya con un poquito de entrenamiento previo obviamente y con experiencia en otras montañas, ¿cuál sería el tip que a ustedes les hubiera gustado recibir, igual de manera personal, que dices, híjole, ahí te va mi tesorito como tip, ya sea técnico o mental? Bueno, primero que nada, gracias por tus palabras, mucha suerte, enhorabuena, nunca es tarde, nunca es temprano, siempre es el momento que es. Es difícil dar uno solo. Yo creo que algo de lo que primero llega a mi mente con esa sinceridad es que lo disfrutes. Que lo disfrutes desde que empacas tu mochila, desde que vas al súper, en la carretera, al llegar con tus amigos, con Canchola, con la gente que está allá en el Pico de Orizaba, una montaña bellísima. Que cuando cargues la mochila y te cimbre, lo disfrutes. Que cuando duermas en la altura y no puedas contener la respiración y tengas que acelerar la frecuencia respiratoria, lo disfrutes. En verdad que suena un poco masoquista, así es este deporte, un poco, la verdad que sí, el frío y todas estas vicisitudes que quitan el sueño desde la planeación, pero a eso vas, a conocerte allá en lo adverso y a aprender a disfrutarlo, porque ese es el momento en que estás brincando, empujando tus límites hacia adversidades que ya no te significarán en el futuro tanto, ¿no? Nunca dejan de hacer algo, pero que lo disfrutes, que no te quites esa palabra de enfrente en el peor momento, en el cansancio más extremo. ¿Se puede disfrutar eso? Bueno, yo nada más rapidísimo te diría, cada paso es igual de importante, ¿no? O sea, cada paso es una parte del camino y cuando llegas a la cumbre y volteas hacia atrás, pues la realidad es que te da mucha satisfacción. Hola, soy Laura Ibarra. Mi hijo murió el 18 de julio del año pasado. Él era montañista. Y como de su último deseo fue que sus cenizas quedaran en el Nevar. Hicimos el 7 de enero una subida hasta antes de las antenas. Claro que yo no soy montañista ni tengo la capacidad física de hacerlo. Pero una vez que lo hicimos, descubrimos como familia el por qué era tal la pasión que él tenía por las montañas. No lo entendíamos porque quería ir al Nevado cada 8 días, se tatuó la montaña en una pierna, hacía bici de bajada en el Nevado, el Ista, bueno, los escucho, he llorado toda su presentación, los admiro muchísimo, les agradezco que nos compartan todo esto. Si me voy a quedar, lo siento, pero es tan valioso reconocer la naturaleza, el amor de Dios en todo lo que haga. Gracias. Gracias por compartirlo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Primero, muchas felicidades, mi nombre es Marisol y le decía ahorita a Caro que pues están hechos de hierro por dentro porque no hay manera de explicar todo lo que soportaron. Mi emprendimiento se llama Piel Chinita y yo me dedico a hacer mensajes valiosos entre personas que se aman. Y ustedes mencionaron que recibieron una dosis extra de fuerza a través de un mensaje. Quisiera saber ¿qué creen ustedes que fue lo que le dio el factor clave a ese mensaje? ¿Por qué les dio fuerza? O sea, ¿por qué sintieron? Porque fue como un parteaguas, ¿no? Entre su decisión. ¿Por qué fue tan valioso ese mensaje? Porque yo hoy todavía me pregunto, ¿qué tiene de mágico mi emprendimiento? ¿Por qué tantas personas se quieren decir el amor en voz alta en cualquier situación? Pero no había escuchado algo como esta historia.
o sea, en donde estás pues devastado, ¿no? Y cómo recobraron una fuerza interna que es inexplicable. Me gustaría escuchar cuál fue el factor que creen ustedes que contenía ese mensaje que lo hizo ser tan poderoso. Bueno, lo primero es algo que yo en lo personal y les quiero compartir cómo me siento en la montaña. O sea, es una libertad total, ¿no? O sea, uno se siente libre en la montaña y la realidad es que este mensaje pues, fue de nuestros papás. Entonces, el hecho de que nuestros papás, sabiendo que estamos en una situación de mucho riesgo y que estamos en situaciones límite, en donde la realidad es que un error, un mal cálculo, el clima, etcétera, pues podemos llegar a perder la vida. Y el hecho de que ellos tengan fe en nosotros y nos digan si creen que lo pueden lograr, vuélvanlo a intentar, pues es oro molido, ¿no? Porque es una inyección de motivación y ponen prácticamente pues, todo por delante, ¿no? O sea, la realidad es que es un tema de renunciar, pueden llegar a renunciar a tenernos en Guadalajara. Entonces, ponen nuestros sueños por delante de lo que ellos quisieran, ¿sí? Bueno, para mí ese mensaje fue poderosísimo, como lo sintetizaste, pero tiene un grado adicional de enseñanza de vida, porque este mensaje ahorita intentaré explicar rápidamente, pero este mensaje tuvo la virtud de quitarme la cadena de tener que llegar al objetivo versus dar mi máximo esfuerzo el día de mañana y ser feliz con ello, ¿no? Como dijo Alejandro, pues entre patrocinadores y amigos también fueron nuestros papás, y yo creo que la clave o lo más valioso de este suceso fue la paz. Estando en el frío, en la tormenta, en la altura, en la escasez de oxígeno, en la, no voy a decir ni lucha ni guerra, pero en la, pues digamos, guerra mental de valorar circunstancias y de ponderar riesgos versus deseos, de tratar de no ser tan materialista para llegar al objetivo, pero sí ser determinado y virtuoso para dar el mayor esfuerzo. O sea, toda esa nube y toda esa confusión tremenda se vino abajo y se vino un mensaje que decía, si mañana puedes hacer algo más, hazlo. Y ya, ¿no? Qué padre, yo creo que pudiéramos en esos momentos complejos recordar que tenemos una misión en la vida y que hoy y mañana basta, ¿no? Gracias. Gracias. Nuevo desodorante con el poder del mar. Te hará lucir como un verdadero hombre. Disfruta del aroma robusto del nuevo café. Disfruta del aroma robusto del nuevo café de altura que hará de tus mañanas toda una experiencia.
Híjole. Muchas gracias. Híjole. Yo acostumbrado a hablar de fútbol, de las Chivas. El reto, venga. El reto, y qué interesante, con este proyecto de Voz Eslava, hablar de sanación, hablar de un proceso de sanación. Qué fuerte, ¿no? Cuando nosotros estamos acostumbrados pues en la televisión, en el show, te maquillas, sales en las cámaras, te ríes y ya está, ¿no? O sea, poco enseñas de lo que eres, ¿no? Y aquí el reto es ese, proceso de sanación. Les voy a contar una historia de una novela, que ya de por sí el nombre de la novela es muy sugerente, muy sugestivo. Imagínense, se llama El hombre que susurraba con los caballos. Está padre, ¿no? El hombre que susurraba con los caballos. Es una novela de Nicholas Evans, después hizo una película. No nada que ver la película con la novela, pero narra la historia de una... O sea, entender también esto. O sea, es una familia, una mujer que vive con su hija en Estados Unidos, seguramente en las afueras de una ciudad como Nueva York, como Boston, quizá Chicago, estas zonas boscosas que permiten que la familia viva, que tenga su caballeriza, y entonces la jovencita, una adolescente, me la imagino preciosa, de unos 12, 13 años, vive, tiene su caballo, la jovencita se llama Grace, el caballo se llama Pilgrim, peregrino. Entonces vive y es feliz con su caballo porque puede salir, es una zona boscosa, salen, pasean, son muy felices. Un día sale a pasear con su caballo y sale con una amiga que tiene también su caballo, van recorriendo los bosques, tienen que cruzar una pequeña carretera, un camino vecinal, y de pronto pues viene un tráiler sin frenos, patinando, si lo imaginamos, ¿no? Coleteando. Están el par de jovencitas con sus caballos a la mitad de la carretera y el tráiler se las lleva, o sea, coletea y se las lleva, pero se las lleva en serio. El accidente es brutal, o sea, es tremendo. Una de las jovencitas, la amiga, muere, el caballo muere, y Grace y Pilgrim pues, les va muy mal, o sea, quedan muy mal, muy lastimados, muy heridos, porque les pega, se ruedan una barranca, ¿no? La fricción del pavimento y de la barranca les quita la piel, les quita, el caballo casi pierde un ojo. O sea, tremenda la escena. Entonces, pues, obviamente viene todo lo que es el proceso, se llevan a la jovencita a un hospital, se llevan al caballo al veterinario. La jovencita, que yo imagino, o sea, pensar en una niña de 12 años, empezando la vida, y pues en terapia intensiva, y pierde la pierna, ¿no? O sea, pierde la pierna, Grace ya no va a volver a caminar igual. El caballo queda muy mal, tiene muchas fracturas, insisto, la mitad de la piel del cuerpo está destrozado, la niña en terapia intensiva, el caballo con el veterinario le habla a la mamá y le dice, pues está tan mal, Pilgrim, que hay que sacrificarlo, hay que matar al caballo. Y algo le dice a la señora que no lo maten, que hay algo ahí que tiene. Y le dice, bueno, pues voy a hacerle la lucha, le dice el veterinario, es un reto, tiene muchas fracturas, casi pierde un ojo, en fin. La niña sale adelante en terapia intensiva, se recupera físicamente, le sanan las heridas, las fracturas, el caballo también pues le sanan las fracturas, medio le recuperan parte de la piel y pues más o menos al mismo tiempo regresan a su casa, la niña, pues, silla de ruedas, enojadísima con el mundo, furiosa, porque a ella no quiere hablar con nadie, no quiere hacer nada. El caballo se vuelve totalmente salvaje, o sea, es un caballo que ya no quiere nada, ¿no? O sea, es un caballo bravísimo. La mamá, que pues tampoco es mamá sola, no sabe qué hacer, y oye que hay por ahí en un rancho del centro de Estados Unidos, en una granja, un hombre que tiene la habilidad de susurrar con los caballos, de hablar con los caballos. Inmediatamente lo busca, ¿no? O sea, que él es un ranchero y dice que me voy a meter allá a Chicago, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo allá, no? Le cuenta la historia a la señora, le cuenta la historia de Pilgrim, le cuenta la historia de Grace, y pues se anima y va y empieza a trabajar con el caballo, ¿no? El caballo obviamente es de lo más huraño, ya es salvaje, está enojadísimo, también con la vida está refundido en el fondo de la caballeriza, y en este susurrar de este hombre con el caballo, lo va llevando, y digo, se ve que es un hombre muy sabio, porque se da cuenta que conforme él va ayudando al caballo a que se vaya recuperando,
la niña empieza a salir, sin que él la busque, y empieza a acercarse, empieza a estar más, y empieza, ya no se las voy a hacer más larga, porque ya les voy a contar toda la novela, pero es un proceso muy bonito porque empieza un proceso de sanación, pero que es lo que se llamaría científicamente, nos gusta andar buscando siempre términos científicos, que vendría siendo una especie como de sanación simbiótica, ¿no? Que más el término ya me llamó la atención, un biólogo, se llama sanación mutualista, ¿no? Porque la sanación de uno ayuda a la sanación del otro y la sanación del otro depende del uno. No sé si me explico. O sea, no podría haber la sanación de uno si no hay la sanación del otro, pero la sanación de este va creciendo y entonces así se da esta sanación. Y ahora les voy a contar mi historia. ¿Por qué les cuento la historia del hombre que susurraba con los caballos? Aquí donde ustedes me ven, aquí donde me ves, Camila, yo fui famosillo, fui un famosillo de la tele, ¿sí? Yo estaba en la Ciudad de México hace muchos años, en un programa de radio, en mi cabina, feliz, haciendo radio, me encanta la radio. Un día llegó una señora que andaba buscando gente, porque había un señor que acababa de comprar una televisora, andaba buscando gente, me invitaron, me fui, y de repente me vi sentado haciendo noticieros de televisión en TV Azteca, ¿no? Pero era la época de oro, la última gran época de oro de la televisión, era todo lo que había televisión, ¿no? Si se acuerdan, no había otra cosa, o sea, lo que pasaba en la televisión era lo que era, y si no estaba en la televisión no existía, ¿no? Entonces, tenemos la fortuna, la suerte, que nos va bien, empezamos a hacer noticiarios, y de pronto un día tenemos uno de los noticiarios más exitosos de la televisión, ¿no? Con Lili Telles, un noticiero que se llamaba Hechos del 7, pero que fue un noticiero que tuvo la virtud de que durante un tiempo fue el noticiero más visto de la televisión mexicana, por encima de cualquier otro, el que ustedes quieran, ¿no? Al grado de que hay estudios de aquella, no los tiro, porque es nostalgia, pero hay un estudio que hablaba de que, imagínense la dimensión de esto, o sea, que el noticiario para que vea que sí fui famosillo, el 98% de toda la población del país, o sea, la dimensión de eso, el 98%, algún día pasó por el noticiario de nosotros. Sabía quién era Lili Telles, sabía quién era Pablo Lat. Qué impresión, ¿no? 98%, y se los traduzco así. Me tocó hacer un reportaje en Baja California, llegué y la gente me conocía en Baja California. A las 2 semanas, otro reportaje en la frontera con Belice, en la selva lacandona, la gente sabía, ¿me explico? O sea, eso es ser famosillo, ¿o no? ¿Sí? Pero por supuesto que sí. Y entonces llega, no, pues Camila está muy jovencita, ¿no? Ella es otra, no, es que es difícil entender la dimensión de lo que era la televisión después de lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, porque hoy es redes sociales, son los youtubers, o sea, todo esto del streaming que atomiza, y entonces toda la atención está muy dividida en muchas partes, en muchos núcleos. En ese momento la atención, es que está fuerte, la atención nacional estaba puesta en la televisión. Y les voy a contar una historia más. Son cosas acá entre nosotros, que no vayan a salir de aquí. Pero en el año 2000, cuando la campaña de Vicente Fox, ¿no? Si ustedes se acuerdan, una de las frases de campaña de Vicente Fox era hoy, hoy, hoy. No sé si se acuerdan de dónde sale esa frase. Fue de una comida que tuvieron en Polanco, en la Ciudad de México, que estaban los entonces diputados, los entonces candidatos a la presidencia, y que decían, no, Vicente, ¿cómo quieres tener un debate? No, y decía, hoy tiene que ser el debate, ¿no? Vicente, espérate, por favor, vamos a hoy tiene, la frase completa era, hoy el debate con la Tapí en TV Azteca. Y ahí nace la frase de campaña, que esa no se la sabía. O sea, pero es la dimensión de lo que era la televisión. Obviamente, pues éramos nosotros muy importantillos, muy famosillos, nos trataba bien la gente, llegábamos a los restaurantes, nos daban muy buenas mesas, nos abrían las puertas, nos sonreían en todas partes, éramos muy felices, ¿no? Pero dentro de una corporación tan grande, tan poderosa, como era la televisora, que después se convirtió en uno de los grupos más importantes del país, pues obviamente esto genera envidias, genera rencores, genera pues desconfianzas de los importantes realmente adentro de la empresa, que son los que toman las decisiones, ¿no? Digo, y se los platico, un día que llegamos a comer a un gran restaurante de la ciudad, yo con chofer y todo, llegamos a comer a un restaurante y voy con el que era el director de noticias, y pues obviamente los meseros bien, la tapí, ¿qué quiere? Aquí le manda a la mesa un tequila. Era yo muy feliz, ¿no?
pero pues obviamente eso lo vive muy mal, el que era mi jefe, el que tomaba la decisión. Y me acuerdo que me dijo, esto es pasajero, Pablito, te voy a demostrar que tú no eres... Y se encargó, porque empezó a hacer movimientos, pues baja el rating y te revientan, ¿no? Tienen ese poder. Entonces, de haber sido famosillo, de repente un día te quitan, ¿no? Y pues ya no estás. Pero de todas maneras, yo seguía, tenía muy buen trato, hablaba mucho de fútbol, hablaba de las Chivas, etcétera. Y un día, sin querer, pues me nombran director nacional de deportes, ¿no? O sea, me dicen un día, oye, Pablo, ¿quieres ser director? Pues, ¿por qué no, no? Yo seguía ahí. Entonces, un día, después de haber sido famosillo y que todavía tenía esa fama, pues me dan la dirección de deportes. Entonces, ya era yo también un importante dentro de la televisora. Imagínense, Mercedes-Benz, chofer, cuenta de gastos, ¿no? Tomar decisiones, hacíamos cosas muy divertidas. Yo les platico parte de lo que hicimos en ese momento. O sea, no sé si se acuerdan que el box, las peleas de box no estaban en la televisión abierta, solo pasaban en los canales de paga, en HBO. A mí me tocó hacer una negociación con promotores para que volviera el box, una negociación que sigue vigente, que ha sido muy afortunada, fue una fórmula de negociación diferente. En lugar de te pago los derechos para que tú me dejes transmitir, fue lo que se llama un revenue share, ¿no? Un compartir riesgos y compartir ganancias. Hoy en día, ¿qué les digo? Canelo, ¿quién más les gusta? No estaría en la televisión abierta de no ser por esa fórmula, porque si no se hubiera reventado. Nos tocó hacerlo a nosotros. También nos tocó el cambiar la forma de narrar los partidos de fútbol. Si se acuerdan, los que se acuerdan de aquella época, los partidos de fútbol, había un equipo de comentaristas un tiempo y otro tiempo. Mucho pasaba en un estudio de televisión, ¿no? Nosotros lo cambiamos y lo pusimos un mismo equipo de comentaristas a lo largo de todo el partido, ¿sí? Y la gente ya tenía que estar, los comentaristas, en la cancha. Lo primero que tenías que ver es en la cancha. Se acababa el estudio y nos tocó también, con un gran equipo. Yo soy economista, gente de números, revisar números, marketing, rating, y ir estableciendo un equipo de narradores, porque Televisa era muy fuerte, era fortísima. Con el Perro Bermúdez era un monstruo, era un fenómeno de la narración. Y nosotros armamos un equipo con un muy buen narrador, Cristian Martinoli, un muy buen comentarista, apuntador de las gentes que más saben de fútbol, Luis García, y pues un cuate con el que te gustaría ver el fútbol, ¿no? Que le sabe, pues Jorge Campos. Esa fórmula que le suena, la establecimos nosotros, pero obviamente vuelves a lo mismo. O sea, es muy duro sobrevivir si no tienes la madera, ¿no? Si no tienes el hígado, el estómago, en una corporación así. Son tremendos los jerarcas, los que yo llamo los grandes burócratas de una corporación así. Imagínate, una época difícil, porque ya la televisión empezaba medio a venir a la baja, ¿no? Ya no era lo mismo. Entonces llegábamos a las juntas de consejo, y yo como director de deportes, pues era un área que con esto del box y con esto del fútbol, pues teníamos muy buenos resultados, ¿no? Y entonces pues los demás te empiezan a ver como, ay güey, ¿no? Y hay que decirlo, es como una manada de lobos, ¿no? O sea, entre ellos se están constantemente atacando, pero cuando ven a alguien de fuera se lo echan y se lo acaban. Y pues el de fuera era yo, ¿no? Y entonces digo, sí cometí omisiones, no errores, en un proyecto de unas Olimpiadas, porque no le entramos como le debimos de haber entrado, como si hubiera atacado una montaña, ¿no? Y pues sí nos costó, y ese fue el pretexto para que de repente aquel famosillo, Camila, ¿no? Pues de repente no solo me quitan, sino que me mandan, me exilian a Tijuana. Y de haber estado en aquel glamour de la Ciudad de México y esa fama y eso, de repente me veo llegando a Tijuana y me diría usted, oiga, pues mándalos a la fregada, mano, pues eres la tapí, tienes fama, tienes cualquier cuate. Pero en ese momento tenía yo 2 hijos en universidades en Estados Unidos. O sea, necesitaba el ingreso, ¿no? Entonces, yo creo que es destino, ¿no? Es destino porque pues tienes que aguantarte y te vas y aceptas y te vas como exiliado a Tijuana. ¿Qué Tijuana es la que me encuentro? Quienes se acuerdan, la ciudad más violenta de este país. Una Tijuana en que en el primer fin de semana que yo llegué hubo 65 ejecuciones. 65 ejecuciones, y no en colonias allá lejanas, en Mariano Matamoros, no eso. En la famosa zona Río de Tijuana, que es una zona céntrica donde estaba la televisora, donde hay cines, hay restaurantes. Era
de terror lo que estaba pasando en Tijuana. El miedo se había apoderado de la ciudad. O sea, uno veía las calles, empezaba a bajar el sol y las calles se vaciaban. Ya nadie quería salir a las calles de Tijuana. Ya la gente no iba a los restaurantes, no hacía reuniones en su casa, no había nada de socialización porque no sabías a quién estabas invitando. Se había llenado de malandros Tijuana, ¿no? Y obviamente mientras más violencia había más miedo, más abandono y más violencia aparecía. Las playas de Tijuana, que son preciosas, yo digo que es una fortuna esas playas, unas playas mediterráneas preciosas, extendidas, pues la gente dejó de ir a la playa. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que llegaron los malandros, los que se iban a inyectar droga, y mientras menos iba la gente, pues más malandros, mientras más malandros, menos gente, y se volvió un territorio. O sea, lo más fuerte es que el miedo se había apoderado de las calles, la gente ya no salía y los que pudieron se fueron a vivir del otro lado de la frontera, en San Diego. Esa es la ciudad a la que yo llego como exiliado, ¿no? Y entonces llego muy lastimado, con el ego muy golpeado, después de haber sido ese famosillo, ¿verdad? Hasta el presidente de la República me invitaba, Camila, de verdad, ¿eh? O sea, el presidente me invitaba a comer con él. Tuve una gran amistad con el presidente Zedillo, ¿no? Se acabó, todo eso se acabó. De la noche a la mañana estaba yo en una ciudad, estaba solo, porque obviamente pues, mi familia tenía su proyecto y no me los iba a llevar todos a Tijuana, solo en esa ciudad violenta. Híjole, ¿por dónde le entras, no? Afortunadamente, y la ciudad también muy lastimada, muy herida, sin autoestima. Yo no sé si alguien se acuerda, pero hablar de Tijuana era hablar de violencia, de narcos, de balazos, era sinónimo. Hasta había caricaturas, ¿no? Este es el coche que se usa en Tijuana. Pues era obviamente un tanque de guerra, ¿no? Sí, o sea, ese era el nivel de la percepción que había de Tijuana. Pero empieza un proceso que para mí fue maravilloso, porque ahí en esa Tijuana, a pesar de todo lo golpeado y de todo lo dolido, empiezo a conocer a personas de Tijuana, muy amantes de su ciudad, muy comprometidas con su ciudad, que querían, necesitaban hacer algo por sanar la ciudad, por levantarle la autoestima, ¿sí? Y entonces empezaban a hacer brigadas para salir a platicar con la gente, con otros tijuanenses. Hay una avenida en Tijuana que se llama la Avenida Revolución, que a principios del siglo pasado fue la avenida más que Bourbon Street de Nuevo León, era la avenida más fiestera de todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque tenías la base militar de San Diego, puros soldados que se cruzaban felices, aquí estaba la fiesta, aquí estaban las muchachas, ¿no? Aquí estaba el reventón y no pasaba, era la ciudad de la tolerancia. Entonces dicen que la avenida tenía discotecas, venía gente desde Hollywood, era un paraíso, ¿no? Esa Tijuana había desaparecido, la Avenida Revolución, ¿no? Que poco a poco ya había decaído porque cerraron la base y les prohibieron a los Marines cruzar a México, ya había venido decayendo, pero ya estaban cerrados los negocios, era una zona fantasma, era impresionante pensar en esa Avenida Revolución. Los negocios estaban cerrados, los que abrían eran farmacias, porque para los gringos era muy atractivo cruzar, pero para los pocos gringos que se atrevían a cruzar para venir a comprar mucho más baratas farmacias o medicamentos controlados que allá no pueden conseguir si no tienes una receta que te cuesta por lo menos $50 la receta con el médico, ¿no? Esa era Tijuana, pero estos amigos salían y empezaban a saludar, a decir, oye maestro, yo quiero a Tijuana. ¿Qué hacemos por Tijuana? Hagamos algo por Tijuana. Yo, feliz de la vida, dije, de aquí soy, ¿no? O sea, empecé a salir con ellos, empezamos a caminar, empiezas a sentir la ciudad, empiezas a sentir la gente y empezamos a hacer una serie de cosas. Se da un fenómeno muy interesante en que mientras más cosas positivas hacíamos de esto, y digo hacíamos, pero me sumé rápido y con muchísimo entusiasmo con ellos, sentías que empezaban a cambiar las cosas alrededor, que cada vez tenían más socios, más cómplices, creyentes de que se podía salvar Tijuana. Entonces empezamos a hacer más cosas, empezamos a dar conferencias, pláticas, nos reunimos en escuelas, con círculos empresariales, con los taxistas, los famosos taxis amarillos, que es un sindicato durísimo, bravísimo, nos salíamos con pastores religiosos, con sacerdotes, empresarios. Y ahí encontré yo, poco a poco, digo, y en el día a día, yo tenía un noticiero de televisión, nos iba bastante bien en el noticiero de televisión, y encontré también que podía transmitir un mensaje y empezar a reconocer que los buenos somos más. Y ese los buenos somos más, con el paso del tiempo se convirtió en una campaña que incluso premió el presidente de la República. Yo no estaba, no me invitaron a recibir el premio, pero porque se premiaron a la televisora, yo estaba ya exiliado.
Y también descubrí que cuando haces cosas buenas, cuando tú empiezas a hacer cosas positivas, a la gente se le antoja hacer cosas positivas, quiere seguir haciéndote cosas positivas, se conecta contigo para hacer cosas positivas. Si tú, por ejemplo, vas por la calle y te paras para regalarle a un niño una torta, un lonche, el de atrás va a decir, yo quiero ser como tú, ¿no? El 1 a 1, por ejemplo, si vamos manejando, si tú aplicas el 1 a 1, el de atrás se le antoja hacer el 1 a 1. Y descubrí que existía, descubrí porque el tiempo de exilio te da muchas horas para leer y estudiar, y pues mi pasión es la psicología, que hay una conexión que se establece a nivel neuronal, subconsciente, en el que los buenos se conectan con los buenos, les llaman las neuronas espejo, ¿no? Cuando tú ves que alguien está haciendo algo positivo, tus neuronas se conectan y se establece una energía, y si somos más, se establece como una red, ¿no? Y pues se nos ocurrió llamarlo el Wi-Fi emocional, una conexión emocional. Y a final de cuentas, con esa conexión emocional y haciendo esto, de verdad, y éramos muchos, la ciudad empezó a cambiar. Uno de los grandes empresarios organizó un evento que se llamaba Tijuana Innovadora. Me invitaron, éramos parte del primer comité organizador. Pero fíjate qué cosa más elemental para levantarle la autoestima a la ciudad y sanarla. Usted conoce Tijuana, ¿verdad? Sí, ya por la cara que puso. Fue reunir en un lugar todo lo que se hacía en Tijuana, que la gente no lo sabía, todas las maquiladoras, fue sorprendente. ¿Por qué? Porque los tijuanenses descubrieron que todos los marcapasos que se usan en todo el mundo se hacen en Tijuana, que el 95% de todas las pantallas de televisión, de todas las marcas, se hacen en Tijuana, que la mayoría de los componentes de un motor de un avión se hacen. O sea, empezó a subir la autoestima de Tijuana. Tijuana empezó a sanar. Yo también con eso feliz, el Wi-Fi emocional, las pláticas, tijuanense consentido, empecé a sanar. Y por eso me identifiqué con Grace y con Pilgrim. Mientras Tijuana iba sanando, yo iba sanando. Cuando llegó el tiempo de partir, de marchar, porque así es esto, o sea, llega el día en que tienes que seguir, ¿no? La vida es, a final de cuentas, un peregrinaje. Cuando cerré ya las maletas y todo, tuve la enorme ventaja de venirme a Guadalajara, ¿no? Pues ya Tijuana era otra, la gente se había regresado de San Diego, se abrieron restaurantes en la Avenida Revolución, la gente volvía a estar en las calles, volvía a creer en la ciudad, se empezaron a organizar festivales de paella, festivales del vino, festivales musicales. O sea, Tijuana, volvió la violencia, sí, pero Tijuana ya no paró. Ya traía esa inercia, siguió haciéndose la Tijuana innovadora. Hoy los que van a Tijuana encuentran otra ciudad, dinámica, orgullosa. El equipo de fútbol subió a la primera división. Yo creo que todo eso, no se ría, de verdad. Eso todo tiene que ver, porque es cómo se conecta la autoestima de una ciudad. Y fue campeón además, correcto, los Cholos, bien compañero, bien. O sea, y eso no es de a gratis, eso se consigue, ese es el proceso de sanación. Entonces, me despedí de Tijuana, de una Tijuana sanada y yo sanado. Habíamos sanado de manera mutualista y simbiótica y pude llegar a Guadalajara con este gran regalo que es el Wi-Fi emocional. Hoy en día damos pláticas, damos conferencias, lo llevamos a empresas que lo están adoptando como su cultura corporativa porque provocas el hábito de hacer cosas buenas y es maravilloso, te cambia la vida, te abren los restaurantes, te tratan bien en todas partes y esa es la historia. Hoy en día pues estoy muy feliz en Guadalajara, estamos haciendo grandes cosas en Guadalajara, nos invitan a las Voces Lava de Guadalajara, tenemos grandes socios, amigos, muy cercanos para grandes proyectos y pues tengo la oportunidad de a ustedes agradecerles porque estamos muy felices, yo siento que he sanado, ¿no? Me siento muy bien y me da mucho gusto cada vez que regreso a Tijuana porque encuentro una gran ciudad. Yo les agradezco mucho, soy Pablo Latapí y les invito a esto, a seguir y estar en lo mismo. Voces Lava, muchísimas gracias, señores, gracias, muy buenas tardes. Con permiso. Encontrar el mejor equipo para tu empresa es todo un reto que nosotros podemos superar. MC World se encarga de conectar el talento de las personas con un equipo de trabajo eficiente. Implementando las mejores estrategias para agregar valor humano a tu negocio desde la diversidad de capacidades. Con un proceso profesional que garantiza el logro de tus objetivos. Para eso te ofrecemos estudios socioeconómicos, reclutamiento, pruebas de voz para validar honestidad,
evaluaciones psicométricas y psicológicas, así como cursos en línea para fidelizar a tu personal. Porque el éxito de las empresas se basa en el talento de las personas. Se basa en el talento de las personas. Se basa en el talento de las personas que las integran. Se basa en el talento de las personas que las integran. Muchas gracias. Como ya escucharon, mi nombre es Andrés Lechuga, sí, como la verdura. Mis amigos me llaman Yolol. A mí me gusta hacer videos de airsoft, campismo y senderismo. A través de ellos te platico de una anécdota y procuro dejarte algo valioso. Hoy les voy a platicar de una ocasión en que hice vivac con unos amigos. Vivac, ok. Empezamos con las palabras raras. No se apuren. Vivac no es más que acampar, pero sin casa de campaña. Así, tal cual, con tu sleeping. En esta ocasión hacía frío. No había parado de llover en prácticamente todo el día. Pero el lugar era casi místico. Solo puedes llegar por agua. Y por consecuencia es prácticamente virgen. Hay una que otra estructura de madera, pero hasta ahí. Las vistas te hacen entrar en contemplación. Esa tarde pasamos disfrutando las vistas y las aguas termales del lugar donde estábamos. En estas latitudes, el sol todavía brilla alrededor de las 10 de la noche. En algún momento prendimos la fogata y empezamos a preparar nuestra cena dentro del refugio, uno de estos refugios de madera que les comentaba que existen ahí. Estuvo muy padre la experiencia. Estábamos cenando, bebíamos mate y charlando. En algún momento estaba yo muy a gusto, pero me dieron ganas de ir a echar otro vistazo a este lugar. Entonces le di un sorbo a la matera, lo pasé a la gente que estaba a mi derecha, me cerré mis rompevientos y me salí al refugio. Fui caminando hacia el estero donde horas antes habíamos desembarcado. Y me quedé ahí, me quedé contemplando. Y eventualmente mi mente empezó a divagar. Ahí fue cuando me cayó el 20 de una de las lecciones que aprendí que me ayudaron a llegar ahí, a ese momento. Fue muchos años antes, en mi tiempo en la universidad. Ese día me citaron a la tesorería de mi universidad. Ahí estaba yo. Por la hora debería de sentir hambre, pero en su lugar siento un nudo en el estómago. No es ningún error. En la casa se nos atoró la carreta y pues tenemos unos adeudos. Toca mi turno de entrar. Tengo la esperanza de que después de hablar el problema mágicamente se esfume, pero no es así. Lo que me dicen es, tienes que dejar de estudiar para no aumentar el tamaño de tu deuda, pagar y si quieres puedes regresar. Definitivamente escuché lo que no quería oír. Salí un poquito desanimado y empecé a caminar por los pasillos de la universidad y me encontré con una maestra, alguien a quien aprecio mucho, y le empecé a comentar de mi problema. Básicamente me empecé a lamentar de mi situación frente a ella y en algún momento ella me paró en seco y me dijo, la autocompasión no te va a ayudar. Definitivamente tampoco es lo que quería escuchar. Continué un poquito más la conversación, me despedí de ella y seguí caminando. Quise regresar a mi reflexión previa, pero algo había cambiado. Con esta nueva perspectiva, tracé un plan. Paso número 1, consíguete una chamba, algo relacionado a la carrera. Paso número 2, paga tu deuda. Paso número 3, regresa y acaba tu carrera. Fácil, ¿no? Sí. La experiencia me enseñó que pude haber pulido un poquito más mi plan, pero un mal plan es mejor que ningún plan. El siguiente año lo pasé trabajando y logré pagar mi deuda con la universidad y regresar.
Pasa otro año más dedicado, enfocado a estudiar y trabajar, y logré terminar mi carrera. Y la cereza del pastel, me casé con mi novia después de 7 años de relación. En ocasiones escuchamos lo que no queremos oír, pero aún así hay que escuchar, porque quizá ahí está la señal para que ajustes tu rumbo y llegues a donde quieres llegar. Sin embargo, que te lo diga una persona no es la única manera en que vas a escuchar. Les comentaba que a mí me gusta hacer videos de YouTube y subirlos. Ahí también me toca escuchar lo que a veces no quiero oír. Lo más obvio es la sección de comentarios, pero YouTube la verdad es que te da muchísimas herramientas para que tú escuches a tu audiencia. En esencia, mis videos son platicar una experiencia al mundo. Entonces, por consecuencia, va a haber veces que escuches cosas que no son bonitas. Sin embargo, cada video es una colaboración con tu audiencia, con la gente que ve tus videos. Cada video es una oportunidad de mejorar. Si yo me hubiera quedado sin tomar ninguna acción cuando escuché lo que no quería escuchar, simplemente no hubiera podido tomar acciones que quizá te lleven fuera de tu zona de confort, pero te ayudan. En el caso de mis videos, colaborando con mi audiencia, con cada uno fui puliéndome y eventualmente gané visibilidad. En algún momento, una productora de eventos americana, eventos de Airsoft, vino a México y colaboré con ellos haciendo videos para explicar habilidades que son útiles para participar en este tipo de eventos. Ahí fue donde aprendí a hacer vivac. Tiempo después, ellos hicieron su primer evento en Chile. Yo los acompañé para cubrir ese evento y cuando terminamos, nos fuimos a conocer el norte de la Patagonia chilena en barco y haciendo vivac. La experiencia fue fenomenal, pero aquí lo importante, lo que quiero que escuches es, en ocasiones vas a escuchar cosas que no te gustan, vas a escuchar cosas que no quieres oír, pero ahí podría estar la clave para que tú ajustes tu rumbo y llegues a donde quieres llegar. Quizá tu experiencia sea distinta, pero aún así yo te invito a que escuches lo que no quieres oír. Muchas gracias. Soy Patti Sentíes, directora general de la revista Tiempo. Tiempo Magazine es una revista creada hace 6 años de circulación gratuita y una distribución estratégicamente diseñada para que se convierta en un excelente escaparate para nuestros anunciantes, ya que llega a manos de un consumidor final de alto poder adquisitivo. Todos nuestros temas como interiorismo, arte, cultura, turismo y moda son tratados por especialistas muy prestigiados en cada uno de estos temas. Gracias. Diseño, Arte, tecnología, innovación, cultura laboral. Voz Eslava, territorio auditivo de las voces que la están rompiendo.